Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. John, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, Edwin. ¿Y tú cómo vas? Bien, aquí, ¿verdad? Contento para comenzar la lección número 7 para el 14 de agosto del 2021 que se titula El descanso, las relaciones y la salud. John, ¿qué nos puedes decir de ese tema? Durante todo el trimestre estamos estudiando lo que es el descanso entre diversas cosas y entre esas cosas también el descanso lo podemos ver en las relaciones que nosotros tenemos con los demás y también en la salud. Bien, sabemos, ¿verdad?, que hemos estudiado en la lección pasada la vida de José, pero hoy continuamos. John había dicho, ¿verdad?, en la otra, despidiéndose en la otra lección, que íbamos a continuar estudiando, ¿verdad?, la vida de José, que es tan linda y verdaderamente nos ha tocado. Tras la liberación del copero, José pasó 2 años más en prisión. Cuando Faraón tuvo sueños extraños, el copero se acordó del joven José y contó a Faraón cómo había interpretado correctamente su sueño y del panadero. Sabemos que José, ¿verdad, John?, le interpretó al copero y al panadero el sueño, y ahí el panadero lo mataron y el copero quedó libre. Y José le dijo, ¿verdad?, que lo ayudara, pero no fue rápido. Pasaron 2 años. José no se atribuyó la capacidad de interpretar sueños, sino que le dio toda la gloria a Dios. Él dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Así que él no se otorgó ningún cuestión de echárselas como que él fue el que interpretó el sueño, sino que le dio la gloria a Dios. No se limitó a interpretar el sueño como 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, sino que propuso las acciones que debían seguirse para evitar los años de hambre. Aparte de que le interpretó los sueños, también le dijo cuál era la solución a ese problema que venía sobre 7 años que iban a haber de hambre. Faraón lo promovió a primer ministro y lo casó con Asenat, con la que tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Así que vemos que llegó un momento dado que José fue bendecido por interpretar esos sueños. Dios lo cuidó y mira en el punto, ¿verdad?, que lo puso. Después de Faraón, después seguía José. Y la historia de José no acabó, ¿verdad?, allí. No se acabó cuando alcanzó una vida de éxito como primer ministro de Egipto. Al comenzar el primer año de hambre, José enfrentó su pasado. Sus hermanos estaban delante de él, pero la circunstancia totalmente distinta de la última vez en que se encontraron. En sus manos estaba el castigo o el perdón. Así que, ¿cómo era el corazón de José? Con todo lo que los hermanos le habían hecho, por culpa de los hermanos había pasado todo lo que le había pasado. ¿Y qué pasa? Él tenía en sus manos o castigarlos o perdonarlos. Wow, y José, como hijo de Dios, decidió el perdón. Vamos a ver los puntos importantes que tendremos, ¿verdad?, en esta lección. John, ¿nos los puedes leer? Claro que sí. Y si nos tocaría a nosotros, ¿cuál elegiríamos? En primer punto, ¿ha habido algún cambio? ¿Hay arrepentimiento? ¿Debo perdonar? ¿De quién depende el perdón? Y el último punto, ¿y después? Bien, vamos entonces al sábado, el versículo para memorizar. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y esta palabra, Génesis 45:5, es una palabra dura, porque él le estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Una vez se supo todo de que él era el hermano de ellos, porque ellos no lo reconocían. Cuando él le dice esa palabra, que no se entristezca y todo eso,
ellos quedaron todos perplejos, confundidos, pero nosotros le hicimos daño a esta persona y nos está perdonando. Pero José reconoció que lo que había pasado con él desde el principio había un propósito. Y si no le hubiera pasado eso a José, todo un pueblo iba a morir. ¿Por qué? Porque iba a venir la hambre. Y de ahí, pues ellos iban a pasar hambre hasta morir. También iban a preservar ese pueblo. Dios tenía que preservar ese pueblo, el pueblo de Israel, porque de ahí venía la descendencia del Mesías. Así que José los perdonó, pero no fue fácil. John, ¿nos puedes decir la historia que tenemos en la lección? Sí, hay una pequeña historia donde dice que había un hombre que había agredido sexualmente a una mujer. Y cuando pusieron varios personajes allí, ella identifica a uno de ellos en la rueda de reconocimiento, ¿no? Aunque la evidencia hacían de la culpabilidad de que él fuera él, la mujer insistió de que él era el culpable. O sea, habían pruebas de que él no era, pero ella seguía diciendo, sí, él fue, él fue. El hombre va a la cárcel porque ella lo identifica a él, pero el hombre está largos años en la cárcel, está como 14 años. Y luego de que él sale de la cárcel, él se encuentra con ella. Y él le dice a ella que él la perdonaba, a pesar de que estuvo 14 años privado de la sociedad, él perdona a esta mujer. Así que vemos que él era inocente, porque no se habían encontrado las pruebas, pero como ella lo señaló, ¿verdad? Lamentablemente, pues se tuvo que estar 14 años preso. Pero cuando él sale, la primera persona que ve en el cuarto es a ella, porque ella se dio cuenta que metió la pata, como yo digo, y él no era culpable. Pero él, las primeras palabras que le dijo fue, cuando cruzaron miradas, yo te perdono. Y así mismo fue José. Bien, vamos a la lección del domingo, enfrentar el pasado. Y eso, mire, este título a mí me trae recuerdo, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones que le ocurren a uno pasó, sufrió, Dios, ¿verdad? Se olvidó de eso y de momento vuelve a encontrarse, ¿verdad? Con estas personas y uno como cristiano tiene que verdaderamente estar de parte de Dios y perdonar. Perdonar, eso no significa, John, ¿verdad? Que uno caiga en el mismo problema otra vez, porque en esta clase estamos estudiando de que José los probó a ver si ellos habían cambiado. Y si hay un hombre que maltrata a una mujer, pero ese hombre no cambia y verdaderamente se tienen que separar, llega el momento hasta el divorcio porque él sigue maltratando. Hay hombres que han llegado hasta matar, ¿verdad? A su pareja. Pero ¿qué pasa? Llega el momento dado que pasa tiempo, esas personas se encuentran y esa mujer que quizás lo quiso mucho, pero ¿qué pasa? Se da cuenta que esa persona no ha cambiado, ella lo perdona, pero no significa que tiene que volver con él, porque sabiendo, ¿verdad?, que es un maltratante y una persona que puede hasta quitarle la vida. Así que una cosa es perdonar y otra cosa es que uno verdaderamente ve que la persona no ha cambiado y uno va a volver a que traten de atentar contra la vida. ¿Qué pasó con José? Con José fue eso básicamente lo que ocurrió y estábamos hablando tú y yo, John, de que el trauma que tenía José, porque esos hermanos lo intentaron matar, si no es por Rubén. ¿Y qué pasa? Él sabía la clase de hermanos que tenía y los probó. Dice, finalmente las cosas avanzaron en la dirección correcta para José, a lo grande. Salió de la cárcel y además lo nombraron primer ministro de Egipto después de interpretar los sueños. Pero ¿qué pasa? Ahí, cuando él comienza el primer año de hambre que él está administrando, los hermanos, como donde vive Jacob, hay hambre, donde el único sitio que hay comida es en Egipto. Así que ellos van mandados por su padre a buscar comida y a comprar. Pero ¿qué pasa? Cuando José los ve, saben que son sus hermanos. Así que José planifica, ¿verdad?, para entramparlos a ellos, pero la trampa era
para ver si ellos verdaderamente habían cambiado. Todos nosotros somos hijos de varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. No, espías no eran, John. Pero José los recordaba como llenos de celos, envidiosos, asesinos y fratricidas. Habían obrado con su hermano Benjamín como habían obrado con él. Perdonando, corrijo esto. Habían obrado con su hermano Benjamín como habían obrado con él. Esa es una pregunta, porque José lo trataron malísimo, pero a Benjamín no. ¿Cómo estaban tratando a su padre ya anciano? ¿Por qué? Porque a Benjamín lo cuidaban. Ellos se acordaban cómo cuando su padre se enteró de que José había muerto, el dolor que le infligieron a su padre. Y todos ellos estaban callados, ¿verdad? Ellos decían que un animal y que se lo había comido. ¿Qué pasa? Jacob todo ese tiempo estuvo sufriendo. Ahora le quedaba Benjamín. Y ellos verdaderamente habían aprendido la lección. Y esta vez, en vez de odiar al hermano menor o hermano preferido, todo eso, lo que hacían era cuidarlo. Lo que hacía verdaderamente velar por él. Y cuando Benjamín le dice José de que se quede acá, ellos sí, Judá, ¿verdad? Decía, déjame a mí, porque ellos estaban pensando que el papá se va a morir, ¿verdad? Entre los principios bíblicos que regían la vida de José estaban la preocupación por los débiles y los desvalidos. O sea, ¿qué estaba pensando José sobre sus hermanos, John? Y él la pregunta, José estaba pensando, estos habrán tratado a Benjamín como me trataron a mí. Le estarían haciendo las mismas cosas. Cuán doloroso estaría pasando mi papá, porque cuando me hicieron eso a mí, y si ahora se lo están haciendo a Benjamín, mi papá también está sufriendo por culpa de mis hermanos. Todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que pensar. El abuso dentro de la familia es grave, ya que se tiende a silenciarlo. En ningún caso debemos tolerarse ningún tipo de abuso sexual o emocional, John. Y la lección nos trae a eso, de que pasa en la familia, a veces hay abuso sexual, a veces hay abuso emocional, pero ¿qué pasa? Hay gente que tiende a silenciarlo y no debe de ser. Debemos de buscar el problema y trabajar con ese problema. Hay muchos instrumentos y servicios, ¿verdad?, que podemos buscar para ir trabajando con la familia, pero si tú lo dejas así, eso lamentablemente va a explotar por algún lado. Afortunadamente su padre y su hermano se encontraban bien y ahí José se dio cuenta, la situación había cambiado. ¿Algún comentario? Sí, es interesante cuando Benjamín llega y José lo ve. José le da 5 veces más de la porción de la comida a Benjamín que a los otros. Pero no era porque él estaba prefiriendo a Benjamín. Él estaba probando a ver si alguno de los hermanos ponía algún tipo de cara o de mal gesto o algo. Él quería probar. Él los estaba probando. Todo el tiempo él los estuvo probando. Desde que vio que eran sus hermanos, él los estuvo probando todo el tiempo. Pero al final, cuando vio de que Judá se quedaba en lugar de Benjamín para servir a José en el resto de su vida, y que Benjamín volviera a su padre para que su padre no muriera de tristeza, ahí fue que él pudo entender, ellos verdaderamente han cambiado. Bien, vamos para el lunes, John. Preparación del terreno, John. Hay arrepentimiento y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí está hablando el uno con el otro. Están hablando estas palabras en hebreo. Ellos pensaban que José no las entendía porque había un intérprete. José hablaba con ellos a través de un intérprete
pero José sí los estaba entendiendo. Por eso fue que cuando José escuchó esto, él se fue al cuarto a llorar. Luego tenía que contenerse y otra vez volver al cuarto. José ya los había perdonado. Su historia habría sido distinta si si él se hubiese llevado por el odio y el resentimiento. Sin embargo, no estaba dispuesto a retomar sus relaciones familiares, arriesgándose a sufrir nuevos abusos por parte de sus hermanos. Ignorando que José podía entenderles, los hermanos abrieron su corazón y mostraron su remordimiento. 21 años de remordimiento, varias pruebas más acabaron con las dudas de José. A pesar del claro favoritismo mostrado hacia Benjamín, ninguno de sus hermanos demostró celos o envidia por él, sino que incluso lo protegieron. Bien, vamos a la lección del martes, perdonar y olvidar. Hay un refrán por ahí que dicen, John, yo perdono, pero no olvido. Mira, realmente uno nunca se va a olvidar de las cosas que pasaron. Eso nunca se va a olvidar. Pero ¿qué pasa? Lo que uno debe de olvidar verdaderamente es el enojo, el odio, lo que tú dijiste, el resentimiento, todas esas cosas que crecieron en tu corazón hacia esa persona. Porque siempre uno se acuerda de las cosas, eso va a estar en su mente. Tampoco es estar mencionándolo todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Como te dije ahorita, llega el momento, como hizo José, José empezó a probar, a ver cómo estaban sus hermanos. Verdaderamente uno no va a caer en el mismo hoyo, John. Si tú vas por una carretera y un hoyo, te caíste la primera vez. La segunda vez vas a pasar, pero le vas a pasar por el lado. O sea, no vas a caer en esa misma situación. La primera vez quizás te engañaron o te dejaste llevar porque la confianza que tenía. Pero esta vez, como José hizo, vamos a probarlo. Si no, esta persona no ha cambiado. Y eso sí, el perdonar es una decisión, John. El perdón, aunque la persona no te quiera perdonar, aunque no acepte tu perdón, tu perdón es una decisión que tú tomas en tu corazón, aunque la otra persona no quiera. Y el perdón se ha definido como la disposición de abandonar nuestro derecho al resentimiento, a la condena, a la venganza hacia un delincuente o a un grupo que actúa injustamente. Ahí habla de la doctora Marilyn Amaur. Dice que es una terapeuta porque en el holocausto, ¿verdad? Donde mataron tantos judíos y todas esas personas que mataron allí, pues ella los trató. Y dice que una de las cosas que ella averiguó de esos sobrevivientes es que habían decidido perdonar. Y eso había sido una herramienta para ellos seguir su vida, John. ¿Por qué? Porque ellos decidieron perdonar a esas personas. Ahora, la pregunta es, ¿debemos perdonar nosotros cuando hacen las cosas? Pedro en un momento dado le dijo a Jesús que cuántas veces él debía perdonar, más que 7. ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Y él, 70 veces 7, si tú lo vas a buscar, ¿verdad? Es solamente de un pecado, de algo que te hicieron. No es de todo. Así que, ¿qué tenía que hacer José en ese momento? Pues darse cuenta de que con esta prueba que él le había hecho, ¿verdad? Se dio cuenta de que sus hermanos se habían cambiado. Pero primero él tomó la decisión, José, de perdonarlo. Porque ahorita estábamos hablando fuera, llega a ser otro, que John me dice, llega a ser otra persona, los liquida con todo lo que pasó. Y yo creo que es la verdad, y no todo el mundo lo toma así. Y entonces, ¿qué pasa? José se vio que era un perdón auténtico, ¿verdad? Y lo decidió él. Dice, el perdón auténtico opta por perdonar a los demás, aunque no lo merecen, porque el amor perdonador de Dios llega a nosotros cuando no lo merecemos. Perdonamos porque Dios también nos perdonó a nosotros, ¿qué? Primero. Así que perdonar es liberar nuestras amarguras, dejar atrás el pasado, John, y nos ayuda a seguir hacia adelante con amor y aceptación. Y vemos, ¿verdad?, lo que pasó Cristo, todo lo que le hicieron. Y cuando uno compara la vida de José y la de Jesús, nos damos cuenta que se parece un poco, porque a José lo vendieron y a Jesús también lo vendieron, ¿entiendes? A él lo calumniaron, a José, y a Jesús también lo calumniaron.
Así que muchas cosas que le pasaron a José también le pasaron a Jesús. Vamos a la parte del miércoles, John. ¿Cómo ponerlos en práctica? A fin de poder perdonar, debemos admitir que nos han herido. Esto quizás sea difícil, ya que a veces nos sentimos más inclinados a enterrar nuestros sentimientos en lugar de separarlos. ¿De quién depende el perdón? Mira lo que dice en Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, no a los que os calumnian. Y esto está en Lucas. Cuando alguien nos causa daño, sentimos dolor. En ocasiones, las heridas pueden ser devastadoras. Podemos quedar destrozados, amargados y también airados. ¿Debo guardar todo ese odio y amargura hasta que el ofensor me pida la decisión mía o la del otro? Pedirle que nos vengue por nuestras ofensas. Cuando hayamos depositado nuestro rencor sobre Dios, solo hay un camino, el perdón. En la cruz Jesús nos dio el máximo ejemplo al pedir a Dios por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo vemos en Jesús, lo vimos también en Esteban, cuando lo estaban apedreando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, podemos nosotros como seres humanos alcanzar este nivel de poder perdonar sin tener odio y rencor. Verdaderamente sí lo podemos hacer, pero para eso nosotros tenemos que entregar nuestra vida completamente a Dios, porque si dejamos que Satanás entre en nuestro corazón, vamos a tener odio y rencor y no vamos a alcanzar este nivel de perdón. Bien, y vamos a la parte última del jueves. ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Finalmente la familia se encontró, ¿verdad?, en Egipto, pero antes los hijos le tuvieron que explicar a su padre de que José estaba vivo, ¿verdad? Y wow, una de las cosas que le tenían que explicar cómo fue que José pues llegó hasta allá, porque su padre conoció una versión y ellos tenían ahora la verdadera. ¿A quién le tocó explicarle eso? A los mismos que le hicieron daño. ¿A quién? A José, perdón. José, cuando le explicaron a su padre que el hijo que él pensaba que había muerto, ahora él era el primer ministro de Egipto, John. Wow. Y ahora, ¿verdad?, que ya no habían secretos, porque en la familia hay secretos oscuros a veces, ¿verdad? Ahora que se está arreglando todo esto, y después dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, que eso era lo que habíamos hablado ahorita. O sea, ahí no se quedó eso. O sea, Dios, una vez se restablecieron los lazos familiares, ellos, dice que José se trajo a todo, ¿verdad?, a toda su familia para Egipto. De ahí es que sale el pueblo de Israel, que después no conoce, los faraones no conocen a José y esclavizan, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Finalmente llegó la reconciliación familiar. Todo parecía perfecto, pero el tiempo mostró que todavía quedaban algunas heridas por curar. A la muerte de Jacob, los remordimientos y el temor volvieron al corazón de los hermanos de José. ¿Habrá sido sincero el perdón de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces debo perdonar las mismas ofensas? Todas las que sean necesarias hasta que la herida sane. Vemos que a veces vuelven y retoman, ¿verdad?, esas heridas que estaban ya sanas, vuelven y las abren, John, y vuelven los problemas a surgir. Pero ¿cuántas veces hay que perdonar? Dice que hasta que verdaderamente la herida sane. El perdón de José no se basaba en sus propios sentimientos, sino en sus principios. Perdonó como Dios le había perdonado a él. Era consciente del plan de Dios para su vida. En el plan de Dios para nuestra vida no hay lugar
para el rencor. Y mi querido hermano que me está escuchando, posiblemente alguien en tu familia te ha hecho daño, posiblemente han abusado contigo, tanto sentimentalmente, físicamente, pero tienes que comprender que todas esas cosas hay que perdonar y pedirle a Dios que te ayude. Yo sé que no es fácil, pero si queremos llegar al cielo, tenemos que perdonar. Así que Dios dice que nos perdonó a nosotros primero. ¿Qué significa eso? Cristo nunca tuvo culpa cuando estaba en esta tierra. Sin embargo, todas las cosas que le hicieron. Y entonces, ¿qué decía él en aquella cruz, John? Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Sí, tú me dirás, Edwin, no es fácil. Yo entiendo. Claro que sí, no es fácil. Pero uno tiene que pedirle a Dios, ¿verdad? Que te dé la fuerza para perdonar. Que te dé, ¿verdad? Esa energía para poder continuar hacia adelante. Porque queremos llegar al cielo. Y con todo ese rencor y con todo eso que está allá adentro, hay que, esas cargas, mira, dejárselas a Cristo, que Él se las lleve y poder tener descanso, pero en Cristo Jesús. ¿Algún comentario, John? Sí, es muy importante lo que tú estás diciendo. Uno tiene que perdonar y olvidar, pero una enseñanza de la vida de José es que José perdonó antes de encontrarse con los hermanos. Ya José lo había perdonado, pero José los probó para ver si había algún tipo de cambio, algún tipo de arrepentimiento. ¿Qué hubiese pasado si no hubieran sido cambiados o si no hubiesen sido verdaderamente arrepentidos? Yo lo aplico también a mi vida, porque yo también puedo perdonar hermanos de mi iglesia, puedo perdonarlos, pero si yo veo y los pruebo y veo que siguen con la misma actitud y que no han cambiado, entonces uno no puede seguir otra vez cayendo en la misma circunstancia para que ellos vuelvan otra vez a hacerte daño una vez y otra vez y otra vez. Ahí José, si hubiera visto que no hubieran cambiado, él no se hubiera tenido ese lazo familiar nuevamente con ellos. Otra hubiera sido la situación. Pero gracias a Dios damos de que por las dos partes hubo reconciliación. José los perdonó y también sus hermanos reconocieron y también cambiaron. Bien, John, ¿nos puedes leer la porción del espíritu de profecía que está ahí? Claro que sí, en el libro La Educación, página 232, dice, Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. Contemplen el impulsivo, el engreído y el vengativo al ser humilde y manso, llevado como cordero al matadero, mudo como la oveja ante los que la esquilan. Contemplen a aquel a quien han traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y aprenderán a soportar, a tolerar y a perdonar. Gracias, John. Esta es una linda lección, ¿verdad? Que acabamos ahora de terminar. John, las últimas palabras, que ya nos vamos. Bueno, entonces esperamos verlos otra vez en la continuación de la próxima lección. Y acordándose, ¿verdad?, de que se suscriban a nuestros canales, denle a la campanita allí, Noticiero Morales y del Valle.es, tanto en Facebook como YouTube. Así que esta es otra lección desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Nos vemos.